de mundoR.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:15 de la mañana. Una fe de rata, gracias a Eduardo Piscitelli, al buen amigo Eduardo Piscitelli, me dice: Román, comentaste que mañana Fórmula 1 sería la clasificación. No, la clasificación es el sábado. Y es verdad, la verdad es que yo pensé en pruebas libres y dije clasificación. Mañana pruebas libres, eso, más o menos 9:30 de la mañana. Son las 7:15. El lunes le comenté al equipo, dije, miren, tenemos que hacer algo con la llegada del calor, porque creo que podemos coincidir todos en que la temperatura cambió drásticamente de una semana a otra, de la semana pasada a esta semana, y luego cambia mucho más de las primeras horas de la mañana a lo que termina siendo la tarde, ¿cierto? El calor llega, y ya lo han dicho las autoridades, se va a instalar por lo menos unos 3 o 4 meses, y queremos prever consecuencias de la llegada de temperaturas altas. Por ejemplo, la piel y sus riesgos, eso es una. Luego, los incendios forestales, el aumento del uso de aires acondicionados y de ventiladores, quiere decir que va a aumentar la demanda eléctrica, pero también aumentará el tema de las emisiones de vehículos de combustible por el uso del propio aire acondicionado y así, ¿no? Parece que va a ser intensa esta ola de calor. Y de eso queremos hablar y lo hacemos con 2 invitados a esta hora de la mañana. Quiero dar la bienvenida a la doctora Fanny Pérez de Arbeláez, es dermatólogo del Centro de Salud Santa Inés, tiene posgrado en dermatología del Instituto de Biomedicina del Hospital Vargas de Caracas. Doctora Pérez de Arbeláez, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Román, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. A usted por atendernos. Y también quiero dar la bienvenida a Eric Quiroga, él es ambientalista, promotor del Día Mundial de la Capa de Ozono, del récord Guinness al relámpago del Catatumbo. Profesor Quiroga, qué gusto saludarle. Buenos días, gracias por la muy valiosa oportunidad que me está brindando ahora, ¿no? Porque a ustedes. Sí, no, a al ustedes. contrario. Muchas gracias. Muy amable. Quiero comenzar por la doctora Pérez. Doctora, no es calor nada más, es que los rayos ya siente uno como que pican en la piel. Uno dice, bueno, esto parece ya Semana Santa. ¿Qué recomendaciones a partir de esta fecha? Bueno, a partir de esta fecha deberíamos tener muchísimo cuidado con el sol. Por supuesto, enfatizar también el que no, pues, usar protectores solares. Siempre nosotros los dermatólogos los recomendamos en todas las épocas del año, inclusive en momentos de lluvia o invierno, pero en esta época de calor, y como tú lo dices, se siente el sol en la piel, hay que usar protección solar con cremas protectoras de acuerdo al tipo de piel y de acuerdo al fototipo cutáneo. No todo el mundo va a usar el mismo factor de protección. Para la ciudad, en una persona morena, se puede usar un factor 15, un factor 30, sobre todo si el sol está muy fuerte o vas a estar expuesto en horas de mediodía. A una persona muy blanca, de un fototipo 1, pues ya sería un factor 50, y la necesidad de indicarle a la persona que debe reaplicarlo. El protector solar no una sola vez, sino volverlo a poner a las 2-3 horas, a mediodía. Unas 2 veces al día es suficiente si no estás sudando mucho, claro, o algo así. Y estamos hablando, doctora, no solo de protector, a ver, para la playa, para la piscina, para hacer deporte. No, estamos hablando incluso para ir al trabajo, para estar en la calle. Me pongo en los zapatos de un motorizado o de un policía o de un vendedor ambulante, protegerse también. Sí, claro. Aparte de las medidas de protección solar, es uso diario del protector solar en zonas expuestas, ¿no? Cara, cuello, brazos, sobre todo si manejamos también en las manos, es importante. Pero también en estas olas de calor se recomienda, por ejemplo, también ingerir bastantes líquidos, agua, estar hidratado, y no solo por dentro tomando agua, sino también colocar cremas hidratantes. Hay muy buenas en el mercado que tengan ácido hialurónico para que nos ayuden a fortalecer la piel. Utilizar también ropas ligeras, frescas, colores claros. Utilizar, si vas a estar en la calle, no quiero usar un sombrero porque en la playa es que se ve bien, pero en la calle es como raro que uno use sombrero, pues llevar un paraguas. Usar lentes de sol, no solamente protegerse la piel, también los ojos. Cierto. Y siempre pues buscar la sombra
no salir o tratar de no salir si es posible entre 10 y 30 de la mañana, si está el sol, ya empieza el sol fuertecito a las 11 hasta las 3:30, 4 de la tarde. Claro. Doctora, ya vuelvo con usted. Permítame incorporar en la conversación al profesor Eric Quiroga. Profesor, me preocupa la llegada del calor combinado con la sequía y bueno, no piensa en el medio ambiente. Lo primero el Ávila, pero puede ser el Ávila, puede ser el volcán, puede ser cualquier zona, qué sé yo, los valles de Aragua, el Henry Pittier, Bolívar incluso, de lo que puede ocurrir. El mantenimiento del cortafuego es fundamental. Cuando llega la temporada de calor, ¿qué piensa usted, profesor Quiroga? Bueno, mire, gracias. Te vuelvo a repetir que es muy importante lo que puede ocurrir este año, ¿no? Primero porque aquí ha sido muy recurrente el problema de los incendios forestales en el Ávila, ¿no? Incluso podríamos hablar de la historia de estos incendios, ¿no? Uh-huh. Poca gente en Venezuela conoce lo que ocurrió muy atrás, en el año 1869. Ese año fue calificado el año de la humareda. ¿Por qué el año de la humareda? Porque justamente se incendió casi todos los bosques urbanos de Venezuela. Y es en esa oportunidad, justamente el 15 de enero de 1869, comenzó un incendio en el Ávila que devastó el Ávila. Por eso es que Cabré, al comienzo del siglo XX, ¿verdad?, lo pinta completamente pelado. Bueno, porque ese fue el efecto de ese gran incendio forestal, que no solamente afectó acá, sino es impresionante lo que ocurrió, y de eso casi nunca se habla, ¿no? Eso prácticamente devastó los bosques desde Guarena hasta los valles del Tuy. O sea, toda esa zona fue devastada, los bosques que habían por allí, ¿no? Y no solo aquí, sino también cerca en Barquisimeto, en Coro, en Carabobo. Fue algo impresionante. Eso ha sido una de las sequías más históricas. Se secó prácticamente el río Guaire, que era navegable, pues dejó de ser navegable. Pero ahora, volviendo al siglo XX, en 1914 fue el año de la sequía histórica. Según el mapa, el Atlas de la sequía de América Latina de la UNESCO, 1914 ha sido el año más seco en toda la historia de Caracas, desde 1892 hasta el presente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Todos estos años de sequía están marcados por el fenómeno del Niño. Entonces, ¿qué ocurre? Ese es el problema que tenemos ahora en Venezuela, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, el fenómeno del Niño, según la Organización Mundial Meteorológica, Meteorológica Mundial, a partir de mayo hay un 60% de posibilidades del Niño. Y luego después, entre mayo y junio, puede haber hasta un 80%, o sea, hay posibilidad, hay casi una eminencia de ese fenómeno. No hay que olvidar que ese fenómeno, bueno, en Venezuela nos ha afectado de una manera impresionante. Incluso en el año 2009 fue una de las sequías históricas, ¿verdad? La mayor desde 1914. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pensamos inmediatamente no solo cómo nos va a afectar la sequía, por lo menos la producción alimenticia, sino es muy grave lo que puede venir con el problema de la energía. ¿Por qué? Porque el fenómeno del Niño afecta directamente a Colombia, ¿no? Y el 50 y pico % de las aguas del río Orinoco vienen de allí, pero al mismo tiempo afecta también el movimiento, vamos a decir así, de la convergencia intertropical que se desplaza por el estado Bolívar, y ha habido allí una gran deforestación, el arco minero, etcétera, etcétera, que sin duda alguna con un fenómeno del Niño es que vamos a saber las consecuencias de eso, ¿no? Incluso eso va a incidir puede incidir desde el punto de vista, es probable que incida en una gran sequía sobre los llanos y sobre el resto del país. ¿Cómo anticipar esa posibilidad desde el Ejecutivo, desde los gobiernos regionales y locales? Mencionaba yo el mínimo mantenimiento que requiere el cortafuego en el Ávila, por poner un ejemplo muy puntual, pero ¿cuál debe ser la actuación hoy antes que comience a afectarnos esa sequía? Bueno, mira, hay un sistema, por lo menos hace mucho tiempo se habló de un sistema de goteo, el sistema que inventaron los judíos para su cultivo. Entonces, bueno, se hablaba de la posibilidad de crear un gran sistema de goteo, es decir, que permanentemente una franja del Ávila permanezca húmeda y, por supuesto, tenga una vegetación, y que dentro de esa vegetación hayan especies, pues ya que sean calificadas por expertos de que puedan resistir el fuego. Hay el cují, hay una gran cantidad de cosas, pero habría que ver qué impacto puede tener eso sobre el Ávila. Bueno, se podría crear eso, pero no se hace. Entonces, ¿qué pasa? Siempre ocurre eso.
es como lo gravísimo que vamos a tener, el problema que podíamos estar afectados por lo que te dije, la producción eléctrica del Guri. Eso es algo muy grave, o sea, eso puede paralizar en parte el país, aparte del problema en sí del agua, cómo nos ha afectado a nosotros, la sequía o esas intensas sequías que han habido, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que coinciden en que apuntan en que este fenómeno del Niño va a ser uno de los fenómenos históricos, pero sin precedentes, por uno de los motivos, uno de los grandes elementos que inciden aquí en el fenómeno del Niño es el cambio climático, porque fíjate que por lo menos se ha incrementado cada vez más la emisión de gases de efecto invernadero. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Aparte de eso, hay una investigación publicada por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos que el calentamiento del Océano Atlántico ha sido el más alto en 3.000 años. Entonces, imagínate, con un océano Atlántico extremadamente cálido, la característica del fenómeno del Niño es que desaparecen prácticamente los alisios, lo que implica una mayor sequía, un mayor calor, de como hablaba la doctora, es bastante grave. Entonces, un extremo calor, una extrema sequía, y por un tiempo largo. ¿Por qué? Porque se habla allí de mayo, junio, julio, agosto, pero se puede prolongar, porque eso es imprevisible ahora con el cambio climático, ¿no? Pero bueno, esos son los tres elementos que nosotros podemos apuntar en este fenómeno. Hay otro también elemento también que hay que hablarlo también, que hubo una gran explosión de un volcán de Tonga, ¿no? A inicio del año 2022. Bueno, se inyectó una gran cantidad de vapor de agua en la atmósfera que alteró mucho los patrones de viento también. Entonces hay una serie de elementos, ¿verdad?, que se han venido incorporando y que nos hace pensar en un fenómeno histórico de un niño que por supuesto nos va a afectar a nosotros. Entonces la idea de esta entrevista es hacer una alerta a las autoridades ante este gravísimo problema que se nos viene encima. Bueno, ¿qué previsiones vamos a tomar sobre eso? Es. Profesor Figueroa, vuelvo con usted en un instante. Permítame volver con la doctora Fanny Pérez de Arbeláez, dermatólogo del Centro de Salud Santa Inés. Doctora, ¿suele ser este tiempo cercano a la Semana Santa, un poco antes, en Semana Santa, después, e incluso durante las vacaciones escolares, los de mayor consulta, cuando usted recibe más pacientes? Sí, claro, porque hay muchas quemaduras solares, insolación, se acentúan más las manchas de la piel, que el melasma, el cloasma, esas manchas que salen en la mejilla, sobre todo en el sexo femenino. Y bueno, hay lunares que de repente por el sol pueden cambiar de morfología, pues, les llama la atención a las personas. Entonces sí, uno recomienda pues que siempre debe usar el protector solar, que en estas olas de calor que vengan, bueno, en la casa debe protegerse, cerrando las persianas, cerrando las cortinas, manteniendo las ventanas abiertas, pero sí quitando pues la entrada del sol a través de una cortina, tomar duchas frías, también tomar mucho líquido, sobre todo evitar el alcohol, la cafeína, los alimentos muy calientes. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Doctora, ¿y esas lesiones típicas de esta temporada producto del sol suelen tener un diagnóstico con buen pronóstico o pueden complicarse? Bueno, depende. Si son, por ejemplo, cáncer de piel, ¿tú dices que pueden tener qué? No, que si esos diagnósticos, una vez identificado qué es lo que tiene la persona, bueno, puede ser tratado y puede salir bien o puede complicarse, puede tener un mal pronóstico. Bueno, claro, sí. El cáncer de piel es el más frecuente de todos los cánceres, pero el peor pronóstico lo tiene el melanoma. Pero puede incrementarse un cáncer de piel de tipo vasocelular o espinocelular que se puede tratar fácilmente con cirugía y es mucho mejor pronóstico. Claro. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido muy gentil. Gracias a usted. Vuelvo con Eric Quiroga, ambientalista, promotor del Día Mundial de la Capa de Ozono, récord Guinness al impacto, al relámpago del Catatumbo. Quise decir, profesor, es lógico que cuando hay más calor consumimos todos más electricidad en nuestra oficina o en nuestro hogar por el uso de aires acondicionados o ventiladores, pero también es verdad que consumimos más gasolina porque cuando usted utiliza el aire acondicionado en el vehículo está consumiendo más gasolina y eso
inevitablemente genera daños al medio ambiente, ¿ah? Por supuesto, sí, ese es otro problema, de que este es el fenómeno del niño único en los últimos tiempos, porque es un fenómeno del niño también que no solo se consuma acá, sino el problema de la guerra de Ucrania. Eso ha hecho que por lo menos se dispare el consumo de combustibles fósiles. Entonces, bueno, ese es otro problema muy grave, ¿no? Y entonces el problema de nosotros, volviendo acá, bueno, por supuesto, aumenta la emisión de gases de efecto invernadero, específicamente de ozono contaminante y por supuesto de dióxido de carbono. Entonces aquí, pero en Venezuela en verdad el problema que nos debe llamar a la reflexión, ¿verdad? Uh-huh. Es el problema que va a generar la sequía, el problema de cómo vamos a enfrentar esa situación, ¿verdad? Cómo se enfrenta el fenómeno del Niño, qué posibilidades hay de que ya eso al mermar el Guri, por lo menos el embalse del Guri, uh-huh. Eso puede afectar también el funcionamiento de las turbinas. O sea, hay una serie de uh-huh. elementos. El problema del agua, que también implica un problema de salud, porque la gente tiene menos posibilidades de bañarse, uh-huh. Y hay más posibilidades de enfermedades de la piel, así como lo uh-huh. especificaba también allí pues la doctora. Pues aparte de este tipo de cosas, o sea, yo creo que es importantísimo llamar a hacer una alerta frente al fenómeno del Niño, porque uh-huh. se nos viene frente a una situación muy difícil para Venezuela, ¿no? Sí. Hay un reporte que ayer leímos en titulares, un reporte de la NASA, que dice que, bueno, que todo el cambio climático está generando más sequías, pero a la vez, y aunque parezca paradójico, también más inundaciones en el planeta. Es decir, es un tema que nos debe ocupar a todos, claro, con las particularidades que cada país o cada estado tiene, ¿no? Por supuesto, Venezuela es uno de los países más expuestos al problema del cambio climático, sin lugar a dudas, en toda América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque estamos frente al Atlántico y frente al Mar Caribe, perdón, diagonal al Atlántico y frente al Mar Caribe. El extremo calentamiento del Atlántico, ¿verdad?, va a generado por el cambio climático, eso va a incidir de una manera directa en los ciclos de sequía y de lluvia. Acabamos de tener un fenómeno de la Niña, que repotenciado por el problema del cambio climático. Y mira lo que nos pasó. Ahora nos enfrentamos a lo otro, el fenómeno del Niño. Que es bueno decir lo siguiente, que esto ocurría, pero antes no ocurría con esta frecuencia. Exacto. Sino antes de 1869 a 1914, a 1932. No, ahora en el año 2009 hubo la sequía, entonces ahora vamos hacia otra sequía. Pero el año pasado fue extremadamente lluvioso. Bueno, en el año 2010 también fue un histórico de lluvia. Entonces, ¿qué ocurre? Es más cercano, ya es mucho más cercano a la frecuencia uh-huh. de estos fenómenos intensos. Eso está agravado por el problema del calentamiento global. Y así como usted dice, bueno, por supuesto, eso hace que se generen lo que llaman inundaciones, más que todo le dicen, incluso se utiliza el término de río atmosférico. Son ríos atmosféricos de agua que se precipitan sobre ciertas regiones. Eso está ocurriendo en California y en otras partes del uh-huh. mundo. Porque eso es lo que usted dice, la extrema humedad en la atmósfera hace que se desplace esa humedad y se precipite en unas partes, y luego después se produce una alta presión, y en otras partes pues va a haber sequía. ¿Por qué? Porque se ha precipitado la lluvia extrema. Entonces es como una especie de un círculo que ocurre y que ya ocurre justamente por el problema del cambio climático y los fenómenos puntuales que son ya naturales, pero que se han acentuado por el problema del cambio climático, el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña. Bueno, valga la advertencia que estamos haciendo en marzo. Muchísimas gracias, profesor Quiroga, por su tiempo hoy. No, gracias, muchas gracias, siempre muy, muy, muy oportuno, y en verdad le agradezco de todo corazón la oportunidad que me brinda. Muy gentil siempre por atendernos. Primero, bueno, juntos estuvieron la doctora Fanny Pérez de Arbeláez, dermatólogo del Centro de Salud Santa Inés, posgrado en dermatología del Instituto de Biomedicina del Hospital Vargas de Caracas, y Eric Quiroga, lo acaban de escuchar, ambientalista, promotor del Día Mundial de la Capa de Ozono y del récord Guinness al relámpago del Catatumbo. Son las 7